Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Cueto y quisiera compartir 13 sugerencias y un consejo para escritores jóvenes. La primera sugerencia es pensar que la buena literatura es una cuestión de oído. No hay mejor manera de darnos cuenta de si lo hemos hecho bien que escuchar lo que hemos escrito. Por cuestión de oído me refiero a que un texto tiene que sonar bien. Decirlo en voz alta es muy importante para darnos cuenta de eso. Por sonar bien me refiero no solo a que tenga una música, sino que tenga un sentido en esa música, que hay una relación entre lo que uno cuenta y cómo suena lo que uno cuenta. En segundo lugar, quiero decir que la literatura también es una cuestión de ojo, es una cuestión de imágenes. Me encanta cuando leo algo poder sentir que veo a un personaje, que su imagen está frente a mí. Recoger alguna característica visual, hacer una descripción de su rostro, representar un escenario, todas estas son maneras de hacerle saber al lector que lo que escribimos se puede ver. Esto es una gran proeza y me parece un gran desafío para todo escritor. Me parece que la literatura, la narrativa, tiene que ver con privilegiar lo concreto sobre lo abstracto, lo específico sobre lo vago y lo particular sobre lo general. Escribimos sobre seres concretos, sobre situaciones concretas. Cuando digo Pedro se subió a su automóvil, estoy siendo un poco más vago. Si digo se subió a su Peugeot, estoy diciendo algo sobre quién es Pedro. Me parece que los detalles son esenciales para poder creer en un personaje. Y Henry James habla de la solidez de la especificación. Por ejemplo, Madame Bovary, cuando Charles ve a Emma en una de las primeras ocasiones, lo más interesante, lo más llamativo son unos puntos de humedad que ella tiene en los hombros. Eso es lo que hace que Emma realmente exista, por sus detalles, por sus especificaciones, por sus concreciones. Cada novela, cada historia debe tener un motor que la impulsa. Los personajes deben salir a buscar experiencias. Creo que lo más decisivo, ¿no?, es realizar una estructura, diseñar acciones y pensar que cada acción tiene que sorprendernos y a la vez resultar natural para el personaje. Es esencial, ¿no?, que el personaje se mueva, avance, se desarrolle y que en esa aventura pues descubra quién es. Las acciones están, creo yo, sustentadas por una motivación y es fundamental, ¿no?, sostener por qué los personajes hacen lo que hacen, qué descubren cuando lo hacen y qué nos dice del personaje y de nosotros mismos leer y escribir sobre estas aventuras. Bueno, en quinto lugar, creo que uno de los temas cruciales para una narración es elegir el tiempo en el que vamos a contarla. Uno puede extender el tiempo o apresurar el tiempo de una narración. Una narración crea su propio tiempo, un narrador es un creador de tiempos y puede decir simplemente en una frase pasaron 5 años o pasaron 10 años o pasaron 20 años. Apresurar el tiempo en una frase o en una línea. Y también puede congelar el tiempo, ¿no? Uno de los episodios que yo prefiero en toda la literatura es un episodio de El agente secreto de Joseph Conrad, ¿no?, cuando la señora Verloc asesina a su marido y su marido se da cuenta, ¿no?, de que ella ha sacado el puñal, de que se lo va a asestar, de que él podría escapar de ese ataque y de que no tiene tiempo de escapar, y todo esto que ocupa, varias frases en una novela, en el tiempo de la novela, pues en la realidad habría ocupado fracciones de segundo o 1 o 2 segundos. Es decir, Conrad ha extendido el tiempo literario, ¿no?, para representar el tiempo real, ha creado un tiempo propio. Todo esto es decisión del escritor. El escritor es un creador de tiempos.
Bueno, en sexto lugar, creo que un escritor no escribe para nadie, a diferencia de un publicista o a lo mejor de un periodista, no está pensando en un lector determinado. Escribe para un lector que está dentro de él, un lector que es una representación de él mismo, ¿no? Tampoco escribe para complacer, para dar lecciones, para hacer interpretaciones. Escribir siempre es hacer preguntas y la respuesta a esas preguntas son nuevas preguntas. Y creo que es por eso que la narrativa es una exploración antes que nada. Bueno, en séptimo lugar me parece que es muy importante escribir, tener disciplina, pues en lo posible tener un horario, pero también creo que hay que pensar mucho en nuestros personajes, imaginar cómo es su vida, ¿no? Qué hacen en sus horas libres, qué ropa o música prefieren, qué costumbres tienen, tratar de entrar en ellos como si fueran nuestros mejores amigos o como si fueran extensión de nosotros mismos o de gente que conocemos. Uno tarda en escribir novelas no solo porque necesita mucho tiempo para escribirlas, sino también porque necesita mucho tiempo para intimar con los personajes, para estar cerca de los personajes, para ser uno de ellos y que todos, incluyendo al autor, pensemos que los personajes y nosotros somos el mismo. Bueno, en octavo lugar, y a propósito de lo anterior, esto no significa que un escritor debe poner demasiada información sobre sus personajes en lo que escribe. Debe poner la información necesaria, pero debe saber todo aquello de los personajes aun cuando no está escrito en la página. Es muy importante, pues, a lo mejor ocultar algo de la información que uno conoce del personaje, pero que pueda transparentarse, resolverse, representarse en lo que uno escribe. En noveno lugar, creo que escribir es un examen de conciencia. Uno puede buscar dentro de uno qué historias te obsesionan, te conmueven, te hacen, bueno, sentir como alguien muy especial, como alguien único. Cada persona tiene sus propias historias que contar, nosotros tenemos las nuestras y tenemos que primero descubrirlas y sacarlas a luz y ponerlas, ¿no?, en palabras, lo que requiere un enorme coraje. Por un lado, no hay un escritor que sea cobarde. Escribir es mostrarse, exhibirse, representarse, y bueno, eso significa conocerse. Bueno, en décimo lugar, creo que el escritor es un hurgador, es un explorador, pero también es un observador. Hay que mirar a la gente que nos rodea, hay que ir a espacios públicos, a restaurantes, a paraderos, a las plazas, a las calles y mirar a la gente en sus detalles, imaginarnos cómo son sus vidas, cómo ha sido su experiencia hasta el momento, quiénes son, ¿no? Creo que en ese sentido escribir es un acto de observación, de deducción, ¿no? A partir de sus apariencias podemos darnos cuenta quiénes son. Esa experiencia es una de las más fascinantes de un escritor, ¿no? Observar el mundo y luego, pues, tratar de dar cuenta de sus enigmas. Bueno, la sugerencia número 11 es que escribir no puede entenderse sin leer. Un escritor tiene que tratar de leer de todo, tratar de leer no solamente a los grandes textos, a los textos clásicos, a los más canónicos, sino también tratar de leer los textos que no son tan logrados, pero que nos pueden dar algunas lecciones, ¿no? Leer los textos donde uno se pregunta qué pudo haber hecho de una manera diferente, qué falló aquí. En cierto modo, esos son los textos que uno reescribe mientras los va leyendo. Creo que la lectura es un acto de introspección, un acto de revelación, también nos dice quiénes somos, y escribir es una prolongación de ese acto, ¿no?, profundo de conocimiento de uno mismo. Leemos y escribimos tratando de preguntarnos quiénes somos. Bueno, la sugerencia número 12 tiene que ver con la crítica literaria.
Hay que pensar que el crítico literario es un ser muy respetable, pero que es un lector más, no es un lector que está mejor equipado ni mejor preparado para juzgar un texto. Es un lector tan válido como cualquier otro. Yo aprendo de las críticas literarias que me dicen algo más sobre el libro del que están escribiendo, que me dicen cuál es una concepción de la literatura, una manera de entender el oficio de escritor y de lector. Y con frecuencia, la verdad, los mejores críticos literarios, por lo menos muchos de los que he conocido, son los mismos escritores. Bueno, la última sugerencia es que tenemos que pensar que escribir, a pesar de lo que digan los demás, es algo urgente. Nadie nos pide que escribamos una novela, un cuento. Nos piden otras cosas, nos piden muchas cosas, pero no nos piden eso, lo que revela que es urgente y que es indispensable. Hay que escribir todos los días, hay que pensar en lo que vamos a escribir todos los días. Nadie es escritor de 8 a 5, uno está pensando siempre en lo que escribe. Es un oficio en el que uno tiene que dedicarse por completo y requiere de la complicidad de los que viven con uno, requiere de la complicidad de tu familia, de tu cónyuge. Y si uno es realmente serio sobre este asunto, pues hay que buscar, ¿no?, a las personas que te rodean, que te acompañen en esta aventura, que es una aventura de la imaginación, que puede ser compartida y que también debe ser solitaria. Un consejo final tiene que ver con la actitud. Si uno no se abandona, si no se entrega, si no se muestra, no tiene sentido escribir. Escribir supone dejar de lado las barreras, los prejuicios, las ideologías, generalmente también las ideas, ¿no? Nada de eso es bienvenido. Es un acto instintivo, un acto primario, y la inteligencia muchas veces puede ser un obstáculo, ¿no? Lo más importante es el instinto, el deseo y el coraje. Bueno, estas son algunas de las ideas y de las sugerencias que he recogido a lo largo de algunos años de haber escrito. Espero que podamos seguir compartiéndolas y recibir de ustedes nuevas sugerencias, nuevos consejos en esta aventura permanente. Muchas gracias.